El primer estudio sobre imputables en Chile evidenció que el actual sistema de justicia no contempla una regulación específica destinada a detectar, derivar o intervenir a menores de 14 años con conductas delictivas. Queremos profundizar en el tema y para eso nos acompaña el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Viviana. Un tema súper interesante, sobre todo cuando uno empieza a analizar el estudio que ustedes realizaron y que aporta muchísimo a un debate que se ha dado en el último tiempo en nuestro país, que tiene que ver principalmente con los niños del Sename y con otro debate que tiene que ver con la delincuencia propiamente tal, y con esta idea de muchos de ir poniendo más mano dura y precisamente reduciendo la edad de las personas para ser juzgadas o que se les pueda atribuir un delito. A grandes rasgos, ¿cuáles son las informaciones que ustedes han recopilado respecto a lo que sucede con el tema de la delincuencia, sobre todo a temprana edad en nuestro país? Sí, mira, yo creo que es importante contextualizar que esto es parte de un trabajo que venimos desarrollando junto a la Fundación Paz Ciudadana desde el año 2015, cuando lanzamos el primer estudio de exclusión de las personas privadas de libertad, donde vimos y entrevistamos a más de 9.000 internos y empezamos a ver cuáles eran los factores de riesgo que estaban a la base de esas trayectorias delictivas, y muchos de ellos habían comenzado su edad en el delito alrededor de los 13 años. Posteriormente la Fundación San Carlos de Maipo también apoyó un estudio que hizo la Católica siguiendo las trayectorias delictivas de los jóvenes de Sename, y que pudimos observar que ya esa edad de los 13 años de repente empezaba a anticiparse a los 11 años, cuando había consumo problemático de droga y alcohol. Y entonces uno empieza a cuestionarse y empieza a preguntar, bueno, ¿será que estamos poniendo el foco en lo adecuado, en el control? Fíjate que tenemos uno de los presupuestos históricos más altos en materia de seguridad y las tasas de victimización se mantienen relativamente constantes. Y ahí entonces la pregunta está, ¿estaremos invirtiendo adecuadamente en aquellos factores que permiten que no haya ese involucramiento delictivo? Un porcentaje menor de la gente que estaba privada de libertad era multireincidente. Ese porcentaje menor también rechazaba mucho más los procesos de reinserción. Y si tú empiezas a mirar cuál es el factor denominador común, es el inicio temprano en trayectorias delictivas. Y por eso que surgió este interés que junto con Paz Ciudadana desarrolláramos el estudio de la realidad de los inimputables, porque no son visibilizados en el sistema. Hoy el sistema no está preparado para recibir a menores de 14 años que generalmente ingresan bajo el modelo o bajo el rótulo de vulneración de derechos. Y en la práctica son muy pocos los programas, quizás uno de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que está enfocado directamente a estos factores que se involucran en el delito. Pero básicamente la oferta no diferencia entre los niños que sufren vulneración de derechos y los niños que están iniciándose en trayectorias delictivas. Claro, que sabemos que esa es una de las mejoras más urgentes y además también la que genera el mayor consenso político, en el cual debiésemos avanzar precisamente por muchas de las problemáticas que se han dado en centros del Sename. Pero acá siempre había un debate que se ha concentrado en la edad. Sí. Nuestro país hace un par de años precisamente la redujo y estamos un poco en los estándares que hay a nivel mundial. Sí. Si bien hay algunos que estén un poquito más baja, pero en los 14 años podríamos decir un rango promedio. En ese sentido, partiendo en ese punto en específico, ¿está bien considerado los 14 años? Sí. Mira, básicamente todos los estándares internacionales apuntan a que no sea menos de 14 años y está sujeto básicamente a teorías de desarrollo personal, del desarrollo cognitivo de los niños y de los jóvenes. Hay que entender que el adolescente, el niño, el joven está en proceso de desarrollo. Claro. Y lo que a lo mejor a todas luces parecería como lógico decir, mira, sabes que rebajemos la edad de imputación legal, hay evidencia internacional contundente que dice que mientras más temprano el niño, el joven, el adolescente entre en contacto con el sistema judicial, más persistente y profunda es su trayectoria delictiva. El estudio, básicamente, Sarah McBee, una investigadora criminóloga de Escocia, y en los estudios de panel Omnibus que tiene longitudinal hace 10 años respecto de la situación de jóvenes en Edimburgo, da cuenta de cómo existe una correlación fuerte entre el inicio más temprano de este contacto con el sistema judicial y la consolidación de trayectoria delictiva. ¿Y por qué te digo que esto es importante? Porque el proceso mediante el cual los jóvenes van desarrollando su identidad, al caer en el sistema judicial,
al ser rotulado, al formar parte de su identidad, van empezando a asumir identidad delictiva, y esa identidad delictiva después se vincula a pares equivocados, empieza la deserción escolar, empieza el consumo de... Te estigmatiza. Es distinto que cuando nosotros miramos la población penal adulta, donde ya su desarrollo personal ha sido completado. Entonces hay que ser muy prudente en esto. Uno entiende la preocupación, uno legítimamente podría pensar, bueno, mira, sabes que los delincuentes se aprovechan de la edad de los inimputables, los involucran en el delito, pero si vamos bajando progresivamente la edad, ¿qué es lo que va a ir pasando? También esos delincuentes van a ir acercando cada vez a niños más tempranamente el inicio de esas trayectorias delictivas. Aquí la opción está en pensar en una agenda larga, está en pensar en una oferta que se haga cargo de estas realidades, que fomente la inclusión social de estos jóvenes, niños y adolescentes, y que lo haga en base a programas que estén basados en la evidencia, con resultados, con métricas. Y la buena noticia es que hay programas que están funcionando en nuestro país. Hay programas que vienen de iniciativa privada y de iniciativa pública. La terapia multisistémica, por ejemplo, en materia pública, ha tenido exitosos casos y, sin embargo, muy limitada cobertura. En el caso nuestro, por ejemplo, venimos hace 4 años desarrollando en comunidades que se cuidan con la Universidad de Washington en distintos territorios. El programa Familias Unidas, que también estamos desarrollando con la Universidad de Miami. Mismo Paz Ciudadana, tiene Paz Educa, etcétera. Es decir, hay modelos, hay pilotos que se han desarrollado, pero hay que transformarlos en política pública. Y que no nos pase, por ejemplo, como nos ha pasado con los tribunales de tratamiento de drogas, que lleva 12 años en un piloto, siendo que ha mostrado efectividad, reducción en términos de reincidencia, y además es costo eficiente. Es mucho más barato invertir en prevención, ya sea primaria, secundaria, terciaria, que invertir en reparación. Marcelo, es bien interesante lo que tú dices, es algo en lo cual podríamos decir existe mucho consenso respecto a los expertos en estudiar sobre todo los temas que tienen que ver con criminología, pero ustedes hablan de estos factores protectores que finalmente anulan o hacen que se reduzca este potencial riesgo de caer en la delincuencia, y ahí podríamos decir que son una serie de temas las que se tienen que incluir. Está la familia, pero tiene que haber una intervención, podríamos decir, del Estado, del mundo privado también, que es a lo que tú aludes. Pero la problemática se da que muchas de estas cosas son precisamente a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una presión de los ciudadanos, una presión mediática muchas veces, que siempre busca, ojalá, respuestas eficientes, respuestas rápidas, cuando la problemática precisamente tiene que apostar a una intervención de mucho mayor tiempo o plazo? A ver, yo creo que tenemos que entender de que si seguimos iterando en esa lógica del corto plazo, del control punitivo, de invertir mucho más en seguridad, etcétera, no vamos a lograr bajar las tasas estructurales de victimización que hoy día tenemos, que están del orden del 40%. Entonces, acá está en cómo queremos como sociedad apostar a lograr verdaderamente frenar el delito. Hay algunas medidas que son de corto plazo, por ejemplo, la prevención situacional del delito, tener barrios cada vez más integrados, barrios cada vez menos excluyentes, que las vías de acceso, por ejemplo, sean mejores, etcétera. Pero hay otras que son inversiones de largo plazo. En materia educativa, por ejemplo, es clave en la primera infancia, todo lo que podamos hacer porque disminuyamos la deserción escolar en primera infancia. Fíjate que además en el caso de la deserción escolar como fenómeno, que alrededor de 80.000 niños desertan año a año del colegio, explica 1/3 el aumento en la probabilidad de iniciar trayectorias delictivas. Por lo tanto, y además si tú a eso le sumas, por ejemplo, el consumo problemático de droga, en el mismo estudio que te mencionaba que hicimos con la Católica durante 3 años siguiendo a los jóvenes de Sename, el 30% de esos delitos, la causa había sido la droga, y en el 50% había estado presente. Y ahí esta temática de la narcocultura que se ha debatido tanto en el último tiempo, sobre todo por la situación de la legua, que es un ejemplo también de algo que se está replicando en otras comunas de nuestro país, no tan solo ahí, para no estigmatizar precisamente también a esta comuna. Es la principal problemática donde precisamente esta gente, los niños están siendo atraídos, podríamos decir. A ver, yo siento que más allá de la dimensión del problema está en la profundidad de ese problema y lo que subyace ahí. El narco hace la pega que probablemente deberíamos estar haciendo nosotros como sociedad civil o nosotros como el Estado. Le da oportunidades, le da reconocimiento, le da habilidades, le desarrolla una carrera, lo muestra ante los pares, siente identidad.
todo eso es lo que tenemos nosotros que hoy día atacar. Por eso que hablamos de esta agenda larga, por eso que hablamos de ser preventivo, por eso que hablamos de no rotular a los niños. Se trata de trabajar con ellos con una buena oferta que permita reforzar esas habilidades, ese reconocimiento, esas oportunidades. Y por eso es que es clave el contexto escolar, por eso que el área de salud tiene que funcionar. No podemos vivir con las coberturas que tenemos en materia de salud mental. Tú viste lo que reconocía el ministro Campos hoy día, que hay un 90% de brecha en materia de salud mental. O sea, si no estamos invirtiendo en salud mental de nuestros niños, si no los estamos sacando de la droga a través de programas efectivos, difícilmente vamos a evitar esas trayectorias delictivas que lo peor de todo es que se consolidan, se profundizan, son cada vez más graves, y ahí entonces tienen el porcentaje refractario de personas que viven del delito y que no están interesados en reinsertarse, y que además explican la mayor parte de los delitos. Nosotros tenemos que poner ese foco, trabajar por la agenda larga y dejarnos de hacer agendas cortas, agendas que duran un gobierno pero que hipotecan el futuro de generaciones. Sobre todo en tiempos de campañas presidenciales. De todas maneras. Muchísimas gracias, Marcelo, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a